Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios, a nuestro Creador y sustentador, por su gran amor y por su gran misericordia para con todos los hombres. Muy buenos días para todos. Como siempre, sean bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano de la verdad de Dios, parcial o totalmente. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa de la verdad de Dios, parcial o totalmente, entra en un caos espiritual. O sea que deja a Dios para asociarse con los demonios. Por lo tanto, entra en un caos espiritual, emocional, relacional, y no puede llevar a cabo el propósito con el cual Dios lo creó. Y tercero, conducir al ser humano a una condenación eterna en el lago de fuego, en caso de morir en ese estado de caos. Si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, al miedo, al estrés, a la opresión, a la desesperación, a la ansiedad y todos los similares. Si usted está pasando por ese estado de caos, debido a que tiene una situación para resolver y no sabe cómo resolverla, no tiene los recursos, no tiene los medios, no sabe cómo resolverla, yo quiero invitarle, no permita, escúchelo bien, no permita que el diablo lo separe de Dios ni de su verdad. No permita que el diablo traiga caos a su vida ni a su familia. Y no permita que el diablo le conduzca a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos, clámele a su creador. Pídale ayuda al que lo creó, para que se cumpla en usted la palabra de Dios que dice que cuando alguien clama a Dios en su angustia, Dios lo librará de su aflicción. Escúchelo bien, Dios lo librará de su aflicción. Enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios en esta mañana está preparado como siempre con una palabra para usted y para su familia. Solo falta que usted clame y que le pida ayuda al Señor. Escúchelo bien. No importa su estado, no importa lo que usted haya hecho, no importa dónde está, Dios quiere y puede ayudarle. Escúchelo bien, Dios quiere y puede ayudarlo a salir de ese estado en el nombre precioso de Jesús. Propóngase oír en esta mañana la palabra que Dios tiene para usted, aferrarse a ella en el nombre precioso de Jesús, para que la palabra traiga libertad a su vida en el poderoso nombre de Jesús. Vamos entonces ahí donde usted está. Vamos a renunciar. Yo quiero invitar a todos a renunciar al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Vamos a renunciar a esas prácticas que el enemigo ha querido que nosotros practiquemos. Vamos a renunciar a esas prácticas en el nombre de Jesús y vamos a proponernos a oír en esta mañana la palabra del Señor para aferrarnos a ella y no soltarla en el nombre de Jesús, para que lo que Dios dice se cumpla, Dios lo cumpla, Dios lo respalde, porque nos aferramos a esa palabra en el nombre precioso de Jesús. Oramos pues a nuestro Dios en esta mañana y le pedimos que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Le pedimos al Espíritu Santo, que vino a guiarnos a toda verdad, a enseñarnos todas las cosas, a tomar de lo de Cristo y hacérnoslo saber y a recordarnos lo que Dios nos ha dicho, que sea obrando en nuestras vidas, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio a todo ser humano, para arrepentimiento de salvación o arrepentimiento de restauración, en el nombre glorioso de Jesús. Nos encomendamos pues al Espíritu Santo en esta mañana y confiamos en la dirección de Dios para nuestras vidas. Hoy tenemos un tema muy especial que Dios nos ha regalado para esta semana. Y lo hemos titulado El Espíritu Santo. Jesucristo libera la identidad, el propósito y el potencial.
Hace 8 días hablamos precisamente del propósito y el potencial de Dios para el ser humano. Y hoy vamos a hablar de que Jesucristo libera la identidad, el propósito y el potencial para todo ser humano. Dios nos creó con un propósito. Dios nos dio identidad en Él, nos creó a su imagen y semejanza para señorear. Dios nos creó y nos dio un potencial para desarrollarlo a fin de cumplir con su voluntad. Que todo ser humano realmente pueda hacer la voluntad de Dios debido al potencial que Dios colocó en él en el nombre de Jesús y que le da a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Nuestro texto en esta mañana es San Juan 8:32-36, que dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas fueron las palabras de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí tenemos tres agentes, tres medios que Dios estableció para dar libertad al ser humano, para empoderar al ser humano, para restaurar al ser humano, para levantar al ser humano. Está el Espíritu Santo de Dios, está la palabra del Señor, la verdad, y está Jesucristo a favor de todo ser humano, a favor tuyo y de tu familia, a favor mío y de mi familia, para levantarnos a fin de que recuperemos la identidad perdida, el propósito que no hemos cumplido y el potencial que necesitamos para desarrollar ese propósito en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, entonces en esta mañana tenemos un eslogan que no quiero pasar por alto y que no quiero que jamás lo pasemos por alto. Y lo llamé el eslogan del reino, que dice así: la fe viene por el oír la palabra de Dios y el engaño por no obedecer o hacer lo que oigo. Le repito, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y el engaño viene por no obedecer o hacer lo que oigo. Así que todos los días que vamos a la Biblia es para desarrollar fe o para desarrollar engaño. Cada que vamos a la Biblia, Dios nos va a hablar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué vamos a hacer con eso que Dios nos está enseñando? ¿Lo pondremos por obra o lo olvidaremos? Si lo ponemos por obra, desarrollamos fe, pero si lo olvidamos, desarrollamos engaño. Por eso deseo con todo mi corazón que seas un hombre y una mujer de fe y que puedas desarrollar la fe para que todo lo que pidas sea hecho conforme al propósito de Dios para tu vida y para tu familia en el nombre precioso de Jesús. Tenemos un objetivo y es conocer a la única persona designada por el fabricante para liberar, para restaurar la identidad, el propósito y el potencial de todos los hombres. Esa persona encargada se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, y aquí las vuelve a hacer como al principio. No restaura algo, sino que lo vuelve a su diseño original. Vuelve al hombre a la santidad, vuelve al hombre a la comunión con Dios, vuelve al hombre al dominio, a la autoridad, vuelve al hombre al propósito inicial de Dios con el ser humano. Te voy entonces a hablar en esta mañana acerca de verdades que a lo mejor ya conoces, pero que de pronto no has sabido asociar y por lo tanto no las has podido disfrutar. Las verdades que vamos a hablar en esta mañana, a lo mejor ya las conoces, pero no las has asociado para disfrutarlas. Así que vamos a estar atentos, vamos a estar pendientes de la palabra del Señor para asociar estas verdades a fin de disfrutar la identidad, el propósito y el potencial que Dios tiene para con nosotros a fin de que cumplamos el propósito con el cual nos creó en el nombre precioso de Jesús. Nuestro primer punto en esta mañana, vamos a hablar acerca de atrapados en el pecado. Escucha bien esto. Todos los niños que nacen después de Adán y Eva
Todos los niños que nacen hoy nacen atrapados en el pecado. El Salmo 51:5 dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos los seres humanos que nacen en el mundo, en cualquier lugar del mundo, nacen atrapados en el pecado, esclavizados del pecado, encerrados en el pecado. La desobediencia a Dios le da derecho al diablo sobre la vida para destruirnos. Escúchalo bien. El pecado en el ser humano le da derecho legal al diablo sobre la persona para destruirlo. San Juan 10:10 dice que él vino a hurtar, a matar y a destruir. El pecado nos separa de Dios, de su propósito y de su potencial para cumplir ese propósito. Así que necesitamos entender este principio, que todos los seres humanos nacemos atrapados en el pecado, nacemos bajo la esclavitud del diablo porque le da autoridad legal sobre nosotros e impide el propósito y el potencial de Dios sobre cada ser humano. Es muy importante que entendamos y que tengamos clara esta visión, porque por no tenerla clara, muchos padres castigan a sus hijos por no obedecer. Los castigan con palabras, los castigan con comportamientos, los castigan con disciplinas, los castigan con el juguete, con el zurriago, con el machete, con el látigo, con la mano, pero nada de eso puede sacar a ese hijo del pecado. Antes lo endurece más, antes lo resiente más, porque le estamos obligando a obedecer algo que él realmente no puede. No es que no quiera, sino que no puede. Entonces, entiende bien tu condición, la condición de tu familia y la condición de todo ser humano. Todos nacemos atrapados en el pecado. El castigo no es la manera de sacarnos de ahí, de cambiarnos de comportamiento. Asocia bien estas verdades en esta mañana, porque vamos a ver 5 causas que atrapan al ser humano para destruirlo. El primero es que nacemos atrapados en el pecado. Dice entonces la palabra del Señor en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado es una maldición generacional que viene desde nuestros primeros padres y va de generación en generación, y nadie puede evitar esa realidad. Escúchalo bien, nadie puede evitar esa realidad. Solo Jesucristo puede salvar y transformar al ser humano, pero ninguna institución, ninguna religión, ningún hombre, ninguna agencia puede cambiar esa condición del ser humano. No castigues a tus hijos, no maltrates a tus hijos porque desobedecen. Enséñales a venir a Jesús para que Jesús sea liberándolos del pecado. La Biblia dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo, nacemos atrapados en pasiones y demonios. Escúchalo bien. Tú no conocías, tal vez tú has oído hablar acerca del pecado, de las obras de la carne, de los demonios, pero ¿cuántas veces has asociado el pecado con pasiones y con demonios? Todo ser humano nace atrapado en pasiones que no son la voluntad de Dios, y ese pecado y esas pasiones ayudan a los demonios a interactuar con el ser humano para destruirlo. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:26-27. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira, el enojo, la murmuración, las obras de la carne, las envidias, los celos, las contiendas, le dan lugar a los demonios, le dan lugar al ser humano para esclavizarlo y destruirlo. Y a lo mejor sabías eso, pero a lo mejor no lo habías asociado. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro cónyuge, cuando tienen pasiones equivocadas, a salir de ese estado si los gritamos, si los castigamos, si los regañamos, si les pegamos,
si los ignoramos? No hay forma de ayudarles, esa no es la forma de ayudarles. La forma de ayudarles es llevándolos a Cristo para que Cristo quite el pecado y haga una transformación en sus vidas en el nombre precioso de Jesús. Dice en Romanos 8, 6 al 8, que las obras de la carne generan muerte espiritual, ponen enemistad al hombre con Dios y no permiten que el hombre le agrade a Dios con esas pasiones. Todas esas pasiones de la carne nos ponen contra Dios, nos asocian con los demonios, ponen enemistad la familia, el esposo con la esposa, porque ¿por qué me gritas? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué no agradeces? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y todo eso es un escenario favorito para que los demonios destruyan las relaciones, destruyan el matrimonio, destruyan la familia y la sociedad. Pero gracias a Dios que Jesucristo vino para darnos el Espíritu Santo y para que cambiaran nuestras pasiones. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nuevas pasiones, nuevos deseos en nuestros corazones por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de los hombres en el nombre precioso de Jesús. Pasiones, como dice el Señor en Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, los que practican estas cosas están condenados. Y tu papá y tu mamá, o tú que me estás escuchando, ¿de qué manera vas a corregir tu vida o de qué manera vas a corregir a tu cónyuge o a tus hijos para que no tengan estas pasiones? No es castigándolos, no es regañándolos, no es golpeándolos, no es encerrándolos en una habitación, es trayéndolos a Cristo, que es el único que puede cambiar su estado en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Nuestro tercer punto es atrapados en el mundo bajo el maligno. Nacemos en un mundo bajo el gobierno del maligno. No nacemos en un mundo bajo el gobierno de Dios. Nacemos en un mundo bajo el gobierno del maligno. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo la influencia de Satanás y de los demonios, de la brujería, de la hechicería, de la idolatría, de muchas cosas que afectan la vida del ser humano. Pero creemos que nacemos en el barrio tal, en el estrato tal, en la familia tal, pero no vemos y no conectamos el mundo espiritual con lo que sucede. Que a pesar de nacer en el extracto tal, en la cultura tal, en la familia tal, hay divisiones, hay contiendas, hay pasiones desordenadas, hay malos sentimientos, pero no asociamos eso con un mundo espiritual, pero no nos gustan. Y lo tremendo es que no nos gustan que nos las hagan, así nosotros las hagamos, porque no somos conscientes de nuestro estado. Entonces, nacemos en un mundo atrapados por el pecado, atrapados por pasiones no correctas y por los demonios. Nacemos en un mundo atrapados en un mundo bajo el maligno. Y todo esto afecta a la vida del ser humano. Todo esto afecta a su identidad. Todo esto afecta a su propósito. Y todo esto afecta a su potencial para hacer la voluntad de Dios. Bajo la cultura, cuando hablamos del mundo, estamos hablando bajo la cultura y la sabiduría del mundo. No de Dios, sino del mundo. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, 6 al 7. Y le dijo el diablo, está hablando, esta es la tentación del diablo hacia Jesús. Y esta es una de las tentaciones. Ojo con lo que le dijo con la tentación, que Satanás lanzó sobre Jesús. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. En esta tentación, Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo que toda la potestad del mundo y la gloria de ellos se la podía dar a Jesús solamente si lo adoraba. Eso que dice, porque a mí me ha sido entregada y quien quiero la doy, eso fue lo que hizo Adán en el huerto del Edén. Le entregó la autoridad al demonio, le entregó el dominio al demonio, y por eso el dueño, escúchame bien, el dueño de las almas en este mundo es Satanás. Por eso Jesús vino a rescatarlas, a quitárselas. Ese fue el propósito de Dios con Jesús, que viniera y le quitara las almas al diablo. Y el único que puede quitarle las almas al diablo se llama Jesucristo, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Dice la palabra del Señor que Jesucristo nos traslada a su reino. En Colosenses 1, 13, 14 dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, de la potestad del maligno, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Pero nacemos en ese estado, atrapados por el pecado, atrapados por las pasiones, atrapados por los demonios, atrapados por el mundo, bajo el maligno. Pero queremos gente buena. Pretendemos ser buenos sin una relación personal con Jesucristo, y eso es imposible. Número 4, atrapados en la ignorancia. Escúchalo bien, atrapados en la ignorancia. En Oseas 4:6 dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nos ha faltado el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios, el conocimiento del manual que nos dejó, el conocimiento de nuestro propósito, del propósito con que Dios nos creó, el propósito, faltó conocimiento de nuestra identidad, conocimiento de la potencia que el Señor colocó en nosotros, el potencial que colocó en nosotros para que hiciéramos su voluntad, para que cumpliéramos con su propósito en este mundo. Nos ha faltado conocimiento. Nuestra familia no nos dio el conocimiento. Las entidades encargadas no nos dieron el conocimiento. Y por eso el mundo no cambia. Pero lo más triste no es que el mundo no cambie, sino que no seamos conscientes de dónde está el problema y dónde está la solución. Cuando Dios a través de su palabra nos muestra el problema y las consecuencias, y nos muestra la solución y los beneficios. Todo está aquí en este libro, en este manual. Pero ¿cuántos de nosotros nos deleitamos o nos enseñaron a amar y honrar esta palabra? ¿Cuántos fuimos enseñados por las instituciones, por la religión, por nuestros padres, por nuestros parientes, a estudiar la palabra, a sumergirnos en la palabra, a conocer lo que Dios decía? ¿Cuántos podemos decir eso? En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira los efectos de la ignorancia tan tremendos que el Señor muestra aquí en su palabra. Número 1, seremos destruidos por falta de conocimiento. Número 2, seremos echados del sacerdocio espiritual de nuestra casa. Por eso es que no hay hombres y mujeres como sacerdotes en el hogar encargados de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Porque fuimos eliminados del sacerdocio. No hay la pasión, no hay el interés, no hay el conocimiento, no hay la sabiduría para saber que esto es importante para nuestros hijos. Más importante que comer, más importante que vestirlos, más importante que ir al colegio, más importante que una profesión es conocer el propósito que Dios tiene con sus vidas. Conocer al Creador, conocer para qué fuimos creados, cuál es el propósito de nosotros en esta tierra, de Dios con nosotros en esta tierra. Entonces, echados del sacerdocio, y por olvidar la ley de Dios, Dios también se olvidará de nuestros hijos. Y por eso el mundo se pregunta, ¿dónde está Dios? Dios está ahí.
Más bien, ¿dónde está la gente que cree en Dios? ¿Dónde está la gente que le conoce? ¿Dónde está la gente que conoce, se conoce a sí mismo, que conoce el propósito de Dios con su vida? ¿Dónde está la gente que conoce el manual? ¿Dónde está la gente que se sujeta al manual, que obedece el manual, para que tenga la protección de Dios, para que tenga el sustento de Dios en el nombre precioso de Jesús? No tenemos que preguntarnos dónde está Dios ante este desastre. Dios es bueno y todas las cosas son buenas y la voluntad de Dios para el ser humano es buena, agradable y perfecta. Dios dice que los pensamientos que tiene hacia los hombres son pensamientos de bien y no de mal. Ninguna desgracia que te haya pasado viene de parte de Dios. Son las consecuencias por alejarnos de Dios. Son las consecuencias por tomar el camino equivocado. Son las consecuencias por no cumplir con el propósito. Son las consecuencias por no conocer a nuestro Creador. Son las consecuencias por no conocer nuestro manual. Son las consecuencias por no conocer nuestra identidad. Son las consecuencias por no conocer el propósito. Y son las consecuencias por no desarrollar el potencial que el Señor colocó en nosotros para que lo cumpliéramos y fuéramos felices y viviéramos en su presencia y en su gloria. El diablo propaga la ignorancia. Porque la ignorancia, él sabe que la ignorancia destruye y trae todas estas consecuencias. Por eso no vemos normalmente sacerdotes en el hogar, hombres y mujeres espirituales que levantan sus hijos a orar, que levantan sus hijos a meditar en la palabra, que conducen a sus hijos por el camino de la palabra, por el camino de la verdad. Porque nos olvidamos de Dios, porque no conocemos el manual. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio, o sea, si lo que está escrito aquí en la Biblia está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Óigalo bien, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, ese Dios que es con D minúscula, o sea, se refiere a Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira bien, ¿quién está detrás de todo este propósito de que el hombre no se acerque a la palabra para estudiar su manual, para conocer al fabricante, para conocer el manual, para conocer nuestra identidad, para conocer el propósito con el cual Dios nos creó y el potencial que colocó en nosotros, aleluya, y a través de él para ejecutar ese propósito? Satanás está detrás de todo esto. Obvio que usa a los hombres. Pero es Satanás el que no quiere que esta palabra se conozca. Es el que no quiere que nos sumerjamos en esta palabra. Es el que no quiere que estudiemos esta palabra. Es el que no quiere que la conozcamos. Por lo tanto, cuando usted o yo, o cuando quiera de nuestra familia, no se sumerge, no tiene un apetito por esta palabra, tenemos que ser claros de quiénes somos. Los de Dios tenemos apetito por esta palabra. Nos interesa lo que hay aquí, conocerlo y practicarlo. Los que no son de Dios no se interesan por esto, aunque aparentemente pareciera así, pero en el fondo no es así. No se interesan por esta palabra, no se interesan por el fabricante, no se interesan por su identidad, no se interesan por el propósito de Dios con sus vidas, ni se interesan por el potencial que tienen para cumplirlo. Es más fácil decir no puedo, a decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más fácil decir no soy capaz, es muy difícil, nadie lo ha hecho, a decir en el nombre de Jesús lo hago. Entonces aquí vemos que él ciega el entendimiento de los incrédulos. Escúchame bien, de los incrédulos, no de los creyentes, de los incrédulos. Por lo tanto, hay muchas personas llamadas creyentes que están enceguecidos porque no son creyentes, sino incrédulos. Porque aunque tienen la Biblia y la leen, no la entienden, no la practican. Porque son incrédulos. O sea, no hacen caso, no creen a lo que leen. Pero ellos se llaman creyentes porque la leen. No es por leerla, es por practicarla. Entonces Satanás dice aquí,
que estos son los que se pierden, o sea, los que van a una condenación eterna en el lago de fuego. Y número 5, atrapados en la religión. Escúchalo bien, atrapados en la religión. Dice la palabra del Señor en Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, o sea, lo mencionamos, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, cuando no nos enseñan la palabra tal cual es para que la practiquemos, cuando no nos interesamos en la palabra de Dios tal cual es para practicarla, pero vamos a un templo o somos de una denominación, somos solamente religiosos, que aunque hablamos de Dios, es un lenguaje no de relación, sino de labios solamente. El corazón está lejos de Dios porque tenemos otros intereses, tenemos otras pasiones, tenemos otros ídolos, tenemos otros propósitos. Y eso es lo que hace la religión. Escucha bien esto, Dios estableció el reino y la relación, la intimidad, la comunión con Él. El diablo estableció en el mundo la religión, donde tenemos unas prácticas cristianas, disque cristianas o espirituales, pero alejados de Dios, haciendo lo que a Dios no le agrada y estando en contra de Él, pero sobre todo sin un apetito por su palabra. En 1 Corintios 10, 19 al 20, hablando precisamente de la religión, y la religión normalmente se basa y se caracteriza por los amuletos, por los ídolos, por las imágenes, por, por, los, por las tradiciones. Dice la palabra de Dios esto. Y pon atención a lo que dice el Señor. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Escúchalo bien. Hace muchos años atrás se utilizaba y se hablaba de la idolatría acerca de imágenes y acerca de talismanes o de cosas para la suerte. Pero en la idolatría moderna, un ídolo puedo ser yo, puede ser mis padres, puede ser mi empresa, puede ser mi talento, puede ser mi suerte, puede ser cualquier cosa diferente a Dios. Aquellas cosas que nos proveen seguridad, confianza, bienestar, en quien confiamos y en que nos apoyamos se convierte en un ídolo. O sea que Satanás ha ido evolucionando. En la medida que ha ido evolucionando el mundo, Satanás también ha ido evolucionando los ídolos. Ahora, lo importante que tú y yo tenemos que mirar aquí es que cualquiera que tenga ídolos, el propósito del ídolo es asociar a la persona con los demonios y no con Dios. Con los demonios y no con Dios. Aquí está diciendo que lo que se sacrifica, lo que se consagra, lo que se confía a los ídolos, se lo estamos consagrando, se lo estamos sacrificando, se lo estamos confiando es a los demonios y no a Dios. Esta verdad es impresionante, porque cualquiera de nosotros que no tengamos pasión por esta palabra, para conocerla y practicarla, sin poner justificaciones, estamos asociados con ídolos y con demonios. Tal vez tú puedes estar pensando esta mañana que estoy exagerando. Yo quiero que mires simplemente el mundo. Mira a tu alrededor, mira tu vida, mira tu matrimonio, mira tu familia, mira tu paz, mira tu contentamiento, mira las familias de la tierra, mira cómo se está volviendo el mundo.
Pero todos tienen una característica. Todos creen en Dios. Son muy pocos los ateos, pero tienen una característica en común. Creen en Dios. ¿En cuál Dios? El Dios que nos creó es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios de unidad, es un Dios de relaciones. Es un Dios donde su voluntad es buena, agradable y perfecta para todos. Los ídolos, cualquiera que sean, son la idea del diablo para unirnos a los demonios. Concluimos entonces, en esta mañana, escúchame, hacemos un breve recuento. Dice que nacemos esclavizados del pecado. Nacemos atrapados por el pecado. Escúchame bien, la palabra atrapados es encerrados. Nacemos atrapados en pasiones y asociados con los demonios. Tercero, nacemos atrapados en un mundo bajo el maligno. Cuarto, nacemos atrapados en la ignorancia, porque no nos dan el conocimiento de la verdad de Dios. Y número 5, nacemos atrapados en una religión que nos pone en contra de Dios. Y todo eso va contra nuestra identidad, contra nuestro diseño. Todo eso va contra el propósito de Dios con nuestras vidas y va a minimizar el potencial que Dios nos dio para hacer su voluntad. Por eso en nuestra conclusión en esta mañana llegamos a decir lo siguiente: muchos han partido, escúchalo bien, muchos han partido atrapados sin conocer el manual, sin saber nada sobre el fabricante, sin conocer su identidad, sin desarrollar su propósito y su potencial, sin saber nada sobre la eternidad, nada, sin saber que hay un infierno, que hay un lago de fuego, de condenación para los que van contra este manual. Porque todas esas entidades que acabamos de mencionar atraparon a la persona, le quitaron la conciencia, perdimos la conciencia y vivimos en un mundo de fantasías, de ilusiones que no podemos alcanzar. Escúchalo bien, no cumplieron, todos los que partieron no cumplieron su propósito y se llevaron su potencial a la tumba sin que nadie pudiera disfrutarlo. La semana pasada decíamos, no glorificaron a Dios, no encontraron su realización y no bendijeron su descendencia y a las personas que estaban a su lado, porque estaban por fuera del propósito de Dios, porque estaban por fuera de la identidad y estaban por fuera del potencial que Dios les había dado. En esta mañana quiero invitarte a reflexionar sobre tu vida, a reflexionar sobre tu matrimonio, sobre tu cónyuge, a reflexionar sobre tus hijos. ¿Será que ellos también harán parte de esas personas que mueren sin conocer a su fabricante, a su creador, sin conocer el manual, sin saber su identidad, sin conocer su propósito, sin desarrollar su potencial para el cual fueron creados? Porque los padres o porque la sociedad les invitó a hacer esto o a hacer aquello. Escúchame bien lo que te voy a decir. Me impresiona cómo Satanás ha conducido a miles y miles de personas al homosexualismo y al lesbianismo con la idea de que estoy en un cuerpo equivocado, ignorando que él produce pensamientos en el ser humano para que el hombre hable y actúe de acuerdo a esos pensamientos. Y que el ser humano, por no conocer su manual, por no conocer a su fabricante, por no tener clara su identidad, por no conocer el propósito para el cual fue creado, se deja llevar por lo que piensa o por lo que otros dicen.
Entonces no es raro que una niña, mujer, le venga la idea a la cabeza de que está en un cuerpo equivocado porque ella es un hombre. Es impresionante lo que el diablo está haciendo a través de la humanidad, de declarar en lugares que no se puede determinar el sexo de los niños, que no se le puede decir a él o a ella, porque lo estamos condicionando. Por Dios bendito, ¿cuándo vamos a despertar de esta situación? ¿Cuándo vamos a ser conscientes que nacimos atrapados y que necesitamos romper esos barrotes en el nombre precioso de Jesús de Nazaret y salir de ese lugar a través de Jesucristo? No hay institución, no hay papá, no hay mamá, no hay amigo, no hay religión que pueda sacar al ser humano de ahí. El único es Jesucristo. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo los libertare, si Jesús los libertare, seréis verdaderamente libres. No hay institución, no hay religión, no hay padre, no hay madre, no hay cónyuge, no hay amigo que pueda rescatar al ser humano de allí. Y necesitamos mirar por nosotros, necesitamos mirar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra descendencia y pararnos firmes a romper estos barrotes y salir de este lugar. A vivir la vida de libertad que Jesús trajo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en abundancia, en abundancia. Escucha bien esto. ¿Cuántos sueños? ¿Cuánto potencial? ¿Cuántos ilustres se fueron de este mundo sin desarrollar su potencial, sin cumplir su propósito? ¿Qué pasará con tu vida? ¿Qué pasará con tu familia? ¿Qué pasará con tus seres y con los seres que aprecias? ¿Qué harás por ti? ¿Qué harás por ellos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret? Quiero invitarte entonces a que reconozcas y a que seas consciente de lo que las Escrituras dicen. Escúchalo bien en el nombre precioso de Jesús. En el Salmo 139, 13, 17, Dios habla de ti. Dios habla de tu familia, de tu cónyuge, de tus hijos, de tus padres, de tus amigos. Habla de mí, de mi familia. Y esto es un principio para todos. Dice la palabra del Señor, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, en la Biblia, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Esa es la palabra de Dios para ti, para tu familia, para tus hijos. Fue Dios quien los creó con un propósito, no tú. Los padres no creamos a nuestros hijos. Fue Dios. El diseño fue de Dios. La idea fue de Dios. Nosotros los tuvimos por una voluntad de Dios para cumplir una misión, para cumplir un propósito en esta tierra. Lo más digno, lo más grande, lo más bonito que puedes hacer por tus hijos es que ellos puedan conocer a su Creador, puedan conocer el manual, puedan conocer su identidad en Cristo Jesús, puedan conocer el propósito, puedan conocer el potencial que Dios colocó en sus vidas para hacer la voluntad de Dios. El que sean aviadores, el que sean contadores, el que sean músicos, el que sean, son simplemente medios para ellos desarrollar el propósito y el potencial con que Dios los creó para este mundo, para que fuéramos para gloria, honra y alabanza de su nombre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Traemos entonces a nuestro final la persona encargada por Dios para traer liberación, para sacarnos de ese lugar donde estamos atrapados, de todos esos lugares donde estamos atrapados.
El único que puede hacer eso se llama Jesucristo. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis el manual, y conoceréis la verdad, y la verdad que hay en este manual te hará libre. Y termina diciendo, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Decide en tu corazón, escúchame, decide en tu corazón, por ti, por tus hijos, sumergirte en esta verdad y en la presencia de Dios. Haz del estudio de la palabra el mayor deleite para ti y para tu familia, para que seas libre con tu familia de todo encierro del enemigo, para que salgas del pecado, para que salgas de las pasiones, para que salgas de los demonios, para que salgas del mundo, para que salgas de la potestad de las tinieblas, para que salgas de la religión, para que salgas de todo lugar donde el mundo te atrapó y puedas disfrutar la vida con tu familia en el nombre precioso de Jesús. Alabamos pues a Dios en esta mañana y le damos gracias a Dios. Cualquiera que sienta, cualquiera que vea que está atrapado, escúchalo bien, cualquiera que sienta, cualquiera que vea que está atrapado en alguna de estas cosas que acabamos de mencionar, en el pecado, en los deseos, en las pasiones, en la ignorancia, en el mundo, en la religión, cualquiera que vea, que sienta que no ha estado apegado a este manual, que no conoce su identidad, que no conoce el propósito con el cual fue creado, que no sabe el potencial que tiene para glorificar a Dios, para sentirse bien realizado en este mundo y para bendecir a su descendencia y bendecir a las personas que están a su lado. Cualquiera que no conozca eso, permítame decirte, Jesús está a tu lado. Te quiere liberar, te quiere sacar del pecado, te quiere salvar, te quiere dar una vida nueva, te quiere liberar, te quiere traer a su presencia, a su reino y a su gloria. Solo necesitas decirle, Jesús, soy un pecador separado de todas estas bondades tuyas, pero quiero cambiar. Dile, hoy necesito que entres en mi vida y perdones mis pecados, me liberes del pecado, me liberes de las pasiones desordenadas, me liberes de los demonios, me liberes de la ignorancia, me liberes de la esclavitud de este mundo y me liberes de la potestad de las tinieblas, me liberes de la religión, de todas estas cosas donde naciste atrapado. Jesús te quiere liberar ya en este momento. Solo necesitas decirle que entre a tu corazón, te perdone y te salve. Escúchalo bien. Solo necesitas decirle que entre en tu corazón, te perdone tus pecados y te salve en el nombre precioso de Jesús. Si puedes hacer esa oración con desesperación, con necesidad, con urgencia, te garantizo que Jesucristo va a entrar en este momento en tu corazón. Te vas a liberar, te va a sanar, te va a restaurar, te va a traer a su reino, vas a experimentar la paz, vas a experimentar el amor de Dios, la libertad de Dios en el nombre de Jesús, para que seas una nueva criatura, una nueva persona en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el nombre de Jesús, y libre. Así que Jesús está a tu lado. Jesús está esperando que lo invites a entrar en tu corazón. Jesús está esperando que le digas, perdóname. Y Jesús está esperando que le digas, sálvame, para él hacerlo en esta hora. Señor, yo quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu palabra en esta mañana. Oro para que el Espíritu Santo conduzca a cada persona a Jesucristo, que es el único medio para salir de esta esclavitud, para salir de estos encierros, para salir de esta ignorancia, para salir de esta esclavitud, para salir de estas pasiones desordenadas, para salir de la potestad de las tinieblas, Señor, Dios de los cielos. Aleluya, Señor. Oro, Padre, para que el Espíritu Santo sea dirigiendo a cada persona en esa oración de fe, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Oro para que la palabra, Señor, Dios de los cielos, penetre, Señor, en los corazones y sea, Señor, Dios de los cielos, un ancla de vida, de libertad, de gloria y de poder, Señor. Oro por la restauración, Dios de los cielos, aleluya, Señor, de la identidad de cada ser humano según tu propósito. Oro por el propósito tuyo, Señor, con cada ser humano en el nombre precioso de Jesús. Oro por el potencial, Dios de los cielos, aleluya, que se manifieste ese potencial, Dios de la gloria, Padre,
establecido, Señor, en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor, desde los cielos y bajo la influencia del Espíritu Santo y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios de la gloria, Padre. Levanta, Señor, una generación, así como levantaste el valle de los huesos secos, Señor, desde los cielos, aleluya, por la palabra y por el Espíritu, Señor, desde los cielos, aleluya. Hoy por la palabra, hoy por el Espíritu Santo, hoy por Jesucristo, Dios de los cielos, aleluya. Levanta todo el que se acerca a ti, Señor, Dios de los cielos, aleluya, Señor, para ser una nueva creación, para ser libres de la esclavitud, de las adicciones, Señor, desde los cielos, aleluya, Señor, y ser libre para la gloria de tu nombre, Señor. Que puedan cumplir, Señor, desde los cielos, el propósito con el cual los creaste, Señor, desde los cielos, aleluya. Que puedan disfrutar de su identidad en Cristo Jesús, aleluya, Señor, y puedan ver manifestado el potencial de la gloria de tu presencia, de los dones y las habilidades que nos has dado, Señor, desde los cielos, para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre, Señor, desde los cielos, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te doy gracias, Padre misericordioso, porque gracias a tu amor, Señor, Jesucristo vino para salvarnos. Gracias a tu amor, Señor, el Espíritu Santo fue enviado a nuestros corazones para que nos guíe a toda verdad, Dios de los cielos, aleluya. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Padre, te exaltamos y te glorificamos y damos gracias a ti, Señor, por tu Hijo, que dio su vida para salvarnos, derramó su sangre para redimirnos y resucitó para restaurarnos en el diseño original, Señor, en la naturaleza divina, al injertarnos en él, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Grandes son tus obras, Señor. Grandes son tus maravillas, Señor, desde los cielos, aleluya. Entiendo el salmista cuando dijo, mi alma lo sabe muy bien. Estoy maravillado, Señor. Yo también estoy maravillado, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, desde los cielos, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.